Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una gran bendición saludarles y reflexionar la palabra en este día. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Es muy interesante, hermanos, porque hay un dato que no vimos en Reyes, como se entiende de manera teológica el deuteronomista y el cronista, ¿no? El deuteronomista es el que hace un recuento, hermanos, muy interesante mientras ellos están exiliados y trae la historia de regreso. Y el cronista es el que trae la historia cuando ellos ya están regresando de la cautividad. Y nos damos cuenta que en la historia deuteronomista o en la historia de los reyes nos dimos cuenta de un dato interesante, hermanos. En el caso de el rey que vamos a ver hoy pasa desapercibido. Parece que solo se dice que nació y murió y son sus hijos tales y vamos al siguiente rey. Pero aquí, hermanos, el cronista rescata un episodio importante de la vida de este rey, podemos decir, pues nieto de Salomón, ¿no? Bisnieto del rey David. Y vamos a analizar, hermanos, qué acontece, porque habla, hermanos, de reinado de Abías. Y solo se limita y solo se acota, hermanos, en Reyes, el típico resumen, ¿verdad? De lo malo que había hecho Abías. Pero aquí, hermanos, habla de un episodio muy interesante, la guerra contra Jeroboam. Y vamos a ver en qué consistió esta guerra, porque analizando con profundidad el capítulo, podemos darnos cuenta, hermanos, que este dato, más que una batalla, podemos decir, hermanos, como tal literal, la podemos entender en un contexto teológico o de ideas. El cronista, hermanos, amplía la información y abre este reinado de Abías con una batalla. Y nos damos cuenta, hermanos, que hay un discurso extraordinario de parte de Abías, un discurso que podemos mirar como un discurso, Carlita, teológico, impresionante, en donde está afirmando la promesa de Dios en David y en Judá. Y nos damos cuenta, hermanos, que tras la movilización de las tropas contendientes, hermanos, se están preparando para hacer una batalla, Carlita, muy fuerte entre Jeroboam y entre Abías. Se están preparando, pero en esa preparación hay un discurso que yo lo fui leyendo anoche y la verdad me sorprendió muchísimo, porque ese discurso ocupa la mayor parte del capítulo 13. Este discurso, hermanos, se puede denominar como el sermón de Abías o el sermón del monte de Abías. Y este sermón, Carlita, tiene dos partes y sí quiero leerlo porque me parece sumamente importante el contenido de este discurso que Abías expone ante Jeroboam y ante el reino del norte. En el verso 5 al verso 9, si quieres leer, Carlita, tú del 5 al 9. Dice, ¿no saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerles frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se los ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Fíjate, Carlita, qué duro. Exacto. Un confrontamiento. Los está confrontando, Carlita, por todo lo que están haciendo Jeroboam. Acuérdate, Carlita, que finalmente Jeroboam toma decisiones muy extrañas, ¿no? Bueno, políticamente podemos hablar ya no desde el punto de la fe, ya lo hemos visto, hermanos, el cómo él fomenta esta idolatría a través de los becerros y cómo Abías, Carlita, en todo lo que leímos está dándoles una crítica muy fuerte. Es un señalamiento muy muy puntual el que está haciéndoles, y este señalamiento, hermanos, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con esta manera en la que está actuando este rey, que ya, Carlita, despidió a los oficiales levitas, sacerdotes, y puso los que él quiso.
no, puso a los que llevaban sus sacrificios, a los que compraban el lugar. Ya no había de alguna manera ese temor. Y nos damos cuenta, hermanos, que aquí habla de la legitimidad del reinado de Abías contra el que Jeroboam está haciendo, hermanos, porque Jeroboam está alejando al pueblo de Dios. Entonces aquí habla, Carlita, de algo muy, muy interesante. Primeramente nos damos cuenta de que habla de la dinastía de David y sus sucesores. ¿Por qué? Porque menciona a Roboam, su papá, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, mi papá fue inexperto y se juntó con gente que no le ayudó y hizo cosas que no debió. Pero ustedes, no, tratamos de ponerlo en contexto. Le dijeron, mi papá sí es cierto, cometió equivocaciones, pero no llegó a un nivel como al que ustedes están llegando, que ustedes han convertido el culto, el templo. De hecho, habían hecho un templo que competía con el templo de Jerusalén. Y Carlita, eso se trasciende hasta el Nuevo Testamento. Uh-huh. Cuando la mujer samaritana dice, ¿dónde hay que adorar? ¿En Jericín o en Jerusalén? Precisamente es porque los samaritanos habían hecho un culto con que compita, ¿verdad? Con el templo de Exactamente, Salomón. Con el culto de Jerusalén. Entonces, nos damos cuenta aquí, hermanos, que esta historia, bueno, tiene un desenlace impresionante, pero aquí están diciéndoles Roboam, pero le está diciéndoles Abías, mi papá sí cierto se equivocó, pero ustedes han tenido la posibilidad de enmendar el camino, de cambiar lo que están haciendo, de echar hacia atrás esta ideología de los becerros, de los levitas falsos, del culto que están haciendo, que no es un culto realmente verdadero. Y todo esto, Carlita, habla de que este pueblo del norte está totalmente alejado de Dios. Así es, vemos esta parte de que hace Abías, como confronta al pueblo de Israel y les hace ver su pecado, su maldad en lo que ellos se están convirtiendo. Y esto, hermanos, es bastante fuerte porque el confrontamiento no les está diciendo así como muy suave, sino de manera muy directa. Les dice, ustedes están mal. Ustedes están en contra de lo que Dios ha establecido. Y de hecho les dice, ustedes creen que porque son muchos. Exactamente. Le dice, son 10 tribus. Ajá, creen porque exactamente. Del otro lado nada más se quedaron 2. Y ustedes creen que porque son muchos van a ir en contra de Dios, o sea, van a vencer a Dios. Entonces, Él les hace como este recordatorio no solo de la alianza que Dios tiene con el pueblo y con David, de la dinastía de David, sino que también les hace ver a ellos, ustedes son tan pocos y no pueden competir y no van a poder contra Dios. Y no solo eso, sino que todo lo que están haciendo, han profanado el culto a Dios con los ídolos y los becerros, han hecho a un lado a los que sí tenían que estar involucrados en el servicio a Dios, que era la tribu de Leví, y ellos desecharon y empezaron a nombrar sacerdotes nada más porque querían, y esto estaba en contra de lo que Dios ya había establecido, hermanos. Entonces esto es muy fuerte porque Él les confronta. No es que trate de justificar, siento yo, a su papá, ¿no? O sea, no está diciendo mi papá, pero sí reconocía que su papá era inexperto, pero sabía que su papá cometió errores, uh-huh, porque también no hizo caso a lo que por ejemplo, cuando a los sabios no les hizo caso a los consejeros, y sí, hace mención de esto, pero tampoco lo justifica. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestro Dios se preocupa cada día de nuestra vida, y hay cosas tal vez en nuestra vida que no le están agradando a Dios, y venga una persona y te diga, ¿sabes qué? Yo creo que eso que estás haciendo no está bien. No está bien. Creo que eso que estás pensando no es correcto. O eso que quieres hacer tampoco está bien. O tus intenciones, ¿no? Abías fue muy directo con ellos. No les dio así por arribita, así de manera, sino les hizo ver lo que está mal. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que hace la palabra todos los días en nuestra vida. Nuestro Dios quiere que nosotros cada día seamos lo más transparente, lo más genuino, lo mejor de nosotros para Él. Y esta confrontación que hace Abías, de esto se trata, hermanos, de que este pueblo regrese a Dios, porque Él hace esta intención: regresen a Dios, busquemos al verdadero Dios de nuestros antepasados y nuestro, cuánto no ha hecho por nosotros. Y eso que están haciendo nada más están provocando la ira de Dios, pero creo que no hicieron caso y bueno. Sí, y dices bien, Carlita, porque está diciéndoles aquí, mi papá fue joven, hizo caso a consejos
pues de los de su generación, no hizo las cosas bien, pero no llegó a un nivel de lo que ustedes están haciendo, porque ustedes ya tienen otro culto, otro templo, otro sacerdocio, no es el que Dios estableció. Ustedes ya están inventando, están haciendo cosas pues que no deben. Entonces, en el primer punto, Carlita, es una defensa del culto, del templo, de lo que Dios destinó que era lo correcto. De hecho, si nos damos cuenta, Carlita, y recordamos David, cómo enfatizó mucho esto: organicen a los cantores, a los levitas, los sacerdotes, los porteros, ténganlos así y así y así. O sea, David dejó todo porque David se basó de lo que anteriormente se había descrito por Dios a Moisés y quería que hagan las cosas así muy derechitas referente al culto. Y Salomón continuó con esa tendencia y nos damos cuenta, hermanos, aquí que en el norte totalmente se han perdido, se han desvirtuado. Y en la segunda parte del discurso de Abías, Carlita, me parece interesante porque es una defensa del rey de Judá, más bien del reino, de lo que Dios estableció en la dinastía davínica, identificado como el único pueblo de Dios en virtud de las normas religiosas, la legitimidad del culto que ya vimos y el cumplimiento del pacto. Fíjate cómo dice el verso 10 al verso 12. ¿O quieres leerle, por favor? Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor, nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Así que Dios, con sus sacerdotes, va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Ahí está lo que comentas, Carlita. Es bastante fuerte lo que dice Abías, porque él no va así con toda la tropa y vamos a atacarlos. Él habla como que los quiere hacer reflexionar, así como que entiendan: miren lo que están haciendo, no es correcto, esto no está bien, somos un mismo pueblo, somos una misma nación, ¿sí? Y él va con esta intención de hablar con ellos, y sin embargo él dice: en cambio nosotros, los que estamos de este lado del reino del sur, no hemos abandonado a Dios, no hemos abandonado el culto al verdadero Dios, tampoco hemos desechado a los sacerdotes que en este caso que son los indicados, la tribu de Leví. Ellos siguen dando holocaustos en la mañana y en la tarde, y siguen, todo el culto nosotros lo seguimos haciendo tal como Dios lo ha mandado. Y nuestro Dios está, y todavía les dice, nuestro Dios está de nuestro lado, porque sabía, si estamos haciendo las cosas bien y agradando a Dios, Dios va a estar con nosotros. Pero también les hace la advertencia: Dios está de nuestro lado y solamente estamos esperando una indicación o una señal de Dios para esto. Pero sin embargo les dice: por favor, no peleen contra nosotros que somos sus hermanos. O sea, le hace la advertencia: estamos listos, pero también esto se puede detener. Y fíjate, Carlita, que la advertencia es fuerte. Israelitas, no peleen contra el Señor. Así es. Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. ¿Cómo es esto, Carlita? Porque es muy profundo, porque hay que verlo en dos partes. Hay que verlo en el momento que se dijo, ¿no? Es decir, en el tiempo, ¿verdad?, que se dijo. Pero aquí recuerda algo, Carlita. Estamos viendo la historia del cronista. Una historia recontada. Una historia para los que vuelven del exilio. Y esto, hermanos, hay que verlo desde los ojos de los que están volviendo del exilio. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, es un discurso muy duro, muy puntual, un discurso muy concreto, hay que leerlo desde el presente del cronista y de la comunidad que viene del exilio. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí es muy puntual lo que se está hablando, de lo que se está tratando. Se trata de un discurso contra los samaritanos y el sincretismo religioso de esa época. Acuérdate de algo: los asirios se habían llevado al reino del norte y los dispersa. Los babilonios. Y ocupa ese territorio del norte con algunos pobladores de otros lugares, pero mezcla. Lógicamente, hermanos, en su momento fueron regresando nuevamente al territorio, pero ya mezclados, no solamente en el sentido étnico, ¿no? O sea, no solamente se mezclaron con otros pueblos en el sentido, podemos decir, racial, sino de pensamiento, de religión.
cuando ellos vuelven al territorio de sus antepasados, como lo hicieron los del sur, los del norte también comenzaron a regresar. Claro, ahora regresaron con otras ideas, con otras formas de pensar. Regresaron ellos con otras ideologías. Costumbres. Y como todo, hermanos, hay gente que piensa que por tener un poquito más de cosas, no sé, hay gente que piensa que está innovando porque trae una ideología oriental o porque vio tal cosa. Y de hecho hoy se ve, hermanos, hoy lo que está de moda es todo lo que es extraño, raro. Hoy si nos damos cuenta, en nuestro país, hermanos, está de moda las bodas hindús, ¿no? Islámicas, a veces ideas. Y bueno, hermanos, el problema a veces es que esta gente se siente muy a la vanguardia, muy moderna. No, ustedes todavía están con Jesús. Nosotros ya tenemos algo más grande. Ya conocemos otras cosas. Y empiezan ellos a generar muchas ideologías. Hoy, más con estos medios tecnológicos, hermanos, hay acceso a muchísima información. Y esto, hermanos, nos lleva a una reflexión muy profunda. Porque lo que está diciendo Abías en ese discurso es, ¿saben? Aunque ustedes tengan más territorio, aunque ustedes representen, por así decirlo, hermanos, a las otras tribus, ¿saben? Aún así, lo que ustedes creen, lo que ustedes intentan enseñarnos, entre comillas, no es. Nosotros tenemos una firme convicción de que lo que Dios le dijo a Moisés y transmitió a David, a Salomón, eso permanece. Dios no ha cambiado. Dios no ha dicho, ¿qué creen? Pues ahí los del norte traen una nueva novedad. Escúchenlos, porque está muy interesante lo que... No, eso no. Traen algo nuevo. Y si te das cuenta, Carlita, en esta composición del texto, es el doble de ejército que tienen. Ellos tienen 800,000, entonces tienen 400,000. Es decir, en número eran mucho mayor los del norte. Y diciéndoles, hay una confrontación. Pero hay que verla, hermanos, desde un punto de vista teológico. Hay que ver que esta confrontación tiene que ver con las ideas, con el culto, con la religión. Y de hecho el cronista, desde el capítulo 1 de Crónicas, habla de esta relación del culto. En segundo de Crónicas ya habla de esta relación del culto otra vez desde David, desde Salomón, desde Roboam y ahora desde Abías. Hay que verlo en ese sentido, hermanos. Y para esta comunidad que vuelve del exilio y se encuentra, ¿verdad?, con otras ideologías, ahí, cerquita de ellos, se convierte también en un desafío para ellos el decirles, no, ¿qué pasó con ustedes? Sí, entiendo que se fueron exiliados, también yo me fui exiliado. Sí, entiendo que ustedes también dejaron su territorio, yo también fui de mi territorio, pero no he dejado a Dios, no he dejado la fe, no he dejado mi convicción, aunque estuve en otro lugar, Dios me trajo, pero yo tengo la certeza de que todo esto sigue siendo verdad, es realidad, que todo esto es lo que Dios ha dispuesto desde el pasado para nuestra generación, para nuestra nación. Y hoy, hermanos, también estamos en ese desafío de que pareciera ser que hoy es muy llamativa muchas ideologías, muchas cosas que miramos en otras religiones o denominaciones. Y quisiéramos traer también aquí para decirles que creen, miren, descubrí el hilo negro. No, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y el mensaje es el mismo. Así que le dice claramente al reino del norte, ¿qué les pasó? Han hecho un sincretismo, una mezcla que ya no saben ni siquiera quiénes son. Pero les digo algo, pueden arrepentirse, pueden buscar a Dios. Nosotros nos hemos mantenido, si nosotros nos hemos mantenido que estuvimos en Babilonia, si nos hemos mantenido que también fuimos exiliados, que aún volviendo hemos construido el templo. Entre paréntesis algo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque es lo que está pasando. Hemos buscado el culto, hemos reclutado a los levitas, sacerdotes, mantuvieron esa línea. Sé que ustedes tuvieron una complejidad porque los esparcieron, pero dense cuenta de algo. Hay un Dios. Búsquenlo y ese único Dios les va a ayudar también a ustedes. Definitivamente, hermanos, que el reino del sur mantenía una convicción. Y no solo una fe en el único Dios, sino tenían una convicción. Ellos, a pesar de la división del reino, ellos se mantuvieron con todo lo que Dios había puesto desde Moisés. Y era lo que Abías les estaba diciendo a sus hermanos del norte, que eran el resto de las tribus que se quedaron de ese lado. Y que no solo los llama no a una guerra, sino les dice, vuelvan a Dios.
Dejen todo eso que ustedes conocen a Dios. Es que ellos no eran personas, no eran en tribus que no conocían a Dios, sabían quién era Dios, sabían quién era Yahvé, sabían toda la historia. Y les dicen, no hagan esto, no lo vuelvan a hacer, quítense de ahí, saquen todas esas cosas que están metiendo, esas ideas, esas costumbres, no las mezclen. Y lamentablemente el creyente de hoy tiene todo esto. No sé si les ha pasado, pero a veces mismos creyentes te preguntan cosas que tú dices, te quedas, que no sabes si contestar o tomarte el tiempo de explicar y decirle a una persona que ya tiene, a un creyente que ya tiene muchísimos años y todavía no tiene una convicción de las cosas de Dios, no tiene una convicción de la palabra de Dios. Esto es lamentable, hermanos, porque tenemos que tener una convicción firme. Y como Josué dice, es el mismo Dios. La palabra, el libro, la Biblia no ha cambiado, es la misma. Y es el mismo Dios y sigue dando el mismo mensaje a todos, hasta nosotros, que ahora estamos en este tiempo, en esta era. Entonces tenemos que tener una convicción firme, porque es lo que Abías le dice al pueblo: dejen todas esas malas costumbres, quiten todos esos becerros, no estén haciendo cosas que no le agradan a Dios y vuelvan a Dios. Y casi les está diciendo, seamos la nación que éramos antes, ¿sí? Pero no lo entendieron, hermanos. Y esto es muy fuerte, porque se lo está diciendo a una generación que está regresando del exilio. Y les está contando la historia a ellos y les está diciendo, por eso acabamos donde acabamos, exiliados, fuera de nuestra tierra, acabamos como esclavos. Los asirios nos mezclaron, nos dividieron, nos esparcieron, los babilonios destruyeron nuestra ciudad, destruyeron nuestro templo, y por eso muchos ya no regresaron y ahora nosotros regresamos con la oportunidad que Dios les estaba dando a ellos. Les está contando la historia. Es como que alguien venga y me empieza a contar la historia de mis antepasados y me diga, es lo mismo que Crónicas le está relatando a una generación que está regresando. ¿Por qué me dice Dios a mí ahora? A mí, al creyente de este tiempo. ¿Qué nos dice Dios a través de esto que dice Abías? Lo mismo, hermanos. Dios quiere hijos e hijas con convicciones firmes. Quiere hijos e hijas fieles, permanentes, que no mezclen, porque en nuestro tiempo, así como en el tiempo de ellos habían muchísimas ideas, porque no eran los únicos pobladores de la tierra, así en nuestro tiempo hay muchísimas ideas que se están mezclando y que las quieren mezclar y las quieren maquillar con lo que la palabra dice. Pero es que no es así, la palabra ya está revelada y así está y no va a cambiar, hermanos. Hagámosle como le hagamos, Dios mantiene su palabra y mantiene una firmeza, y lo único que busca de nosotros en nuestro tiempo, hablándonos a nosotros, es que busca una convicción de lo que la palabra, no de lo que alguna persona descubrió, de lo que una persona leyó en tal libro o muchas cosas. La verdad es que a veces el creyente de este tiempo busca lo fácil, lo que me permita, ¿sí? Y la verdad, hermanos, es que esto no es más que una falta de compromiso hacia Dios, una real fe, ser genuino, hermanos. No podemos mezclar la palabra de Dios con otras cosas. Era lo que Abías le dice ella al reino del norte, le decía, déjenlo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo. Tenemos que tener una convicción de lo que creemos, lo que la palabra dice, no lo que dice tal persona o tal libro, porque tal pareciera que sí es cierto. Porque te hacen a veces, a mí me ha pasado, me hacen preguntas a veces de que le digo, ¿y eso dónde es o qué es? ¿No? Y casi así como que no lo sabes, es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy, Carla, es lo de hoy, esto se está creyendo, por eso estamos... Es lo de moda, ¿no? O sea, lo de moda o lo de hoy, ¿no? O sea, y le digo, pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero es lo de hoy, porque tal persona, tal leyó y bueno, cosas así, ¿no? Y cuando tú lo empiezas a ver, y tú dices, bueno, pero esto no está en la Biblia, ¿no? Pero casi el creyente de hoy le puede pasar lo que a este reino del norte le está sucediendo. Y empieza una mezcla, y luego te haces una revoltura. Una revoltura que luego terminas no sabiendo qué creer. ¿Y sabes qué pasa? Que haces lo que este reino del norte, se alejan y se pierden.
No, hacen un cóctel de religión, ¿no? Sí, ellos cayeron en el exilio. O sea, a eso me refiero, que después de todo este cóctel que hicieron de ideas y de religiones y de quién sabe de dónde, caen en esto, hermanos, que no era el plan de Dios, pero como vimos ayer, Dios, bueno, pues si ustedes quieren seguir con eso, pues ahí ustedes, yo los dejo porque les di esa libertad. Y lo mismo sigue pasando con nosotros, ¿no? Dios nos da esa libertad, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta: la sabiduría que Dios da al creyente de ahora, el discernimiento. ¿Por qué? Porque algo que tengo claro, ayer que leí este capítulo 12, digo, ¿cómo es posible que ellos no tuvieran, puesto que ellos vieron, conocieron, como nosotros, hermanos? Dios nos acompañó, no podemos decir que Dios no ha estado con nosotros, nos ha ayudado muchísimas veces. Y creo que lo que hoy Dios nos pide es una total entrega, una total fidelidad y una convicción de lo que dice su palabra. No va a cambiar. Es el mismo Dios y es el mismo mensaje que nos sigue dando a ellos como a nuestros. Gracias, como nosotros también. ¿Qué pasó, Carlita? Como nosotros también. Toma tu café, que siento que se te va la inspiración. Bueno, mis hermanos, es muy interesante todo este episodio bíblico, porque sí nos sigue recordando algo, hermanos, que aunque el enemigo tiene todas las ventajas en número y situación estratégica, y como te dice la gente, es que eso todo lo queremos, es que la mayoría cree así, es que la mayoría piensa así. Bueno, no sé si la mayoría lo haga así, pero ahí la mayoría es decisión de ella, pero yo no voy a pensar como ellos. Esto me lleva a recordar, Carlita, por ejemplo, a Daniel y sus amigos en Babilonia. Todos hacían lo que querían y hacían cosas y comían lo que sea, y decían, espérate, no, nosotros tenemos ya una convicción. Y hoy parece ser que todo se mueve en el contexto de que todo el mundo lo hace, todo el mundo cree así, todo el mundo piensa así, qué raro estás. Entonces, hermanos, aquí lo que hace es orar a Dios, una oración confiada en Dios, y eso es suficiente para que Dios intervenga y entregue la victoria a Judá. Le está mostrando al norte algo este episodio, hermanos. Dios da la victoria al que le busca, al que le teme. Dios está con el que confía en Él, con el que le adora a Él, con el que no tiene ídolos. Dios está con Él y da una victoria imponente ante el norte. Y cuando leí el texto, Carlita, que dice que hubo gritos, hubo trompetas, eso me recordó mucho la conquista que hubo cuando llegaron al territorio con Josué. Y ellos que regresan al territorio, hermanos, tienen que levantar la voz, tocar la trompeta. Ahora es una conquista ya no territorial, sino espiritual. Ahora es una conquista de ideología, ahora es una conquista de fe, tanto para los que están en el sur como los que están en el norte. Los del sur, ¿por qué? Porque seguramente traían alguna idea de Babilonia, seguramente se les quedó alguna costumbrita y tenían que trabajar con eso. Y a los del norte también, porque ellos, hermanos, también habían adoptado una serie de ideas en Asiria. Una serie de ideas también con los que se mezclaron en Asiria. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que esta nueva conquista, el tocar trompetas, el gritar como cuando se cayeron aquellos muros en Jericó, ahora esto es una conquista espiritual, es una conquista en donde ellos buscan ahora, hermanos, ya no llegar a un territorio, ahora buscan llegar a un pueblo y que se afiance en su fe. Es lo que se necesita. ¿Y cómo termina, hermanos, este capítulo? Muy interesante, porque habla del reino del norte, hermanos, que está en rebelión, no contra el sur, no contra Abías, sino contra el mismo Dios. Que el norte, hermanos, está en pleito con Dios, no con el sur. Que el norte, hermanos, se ha rebelado y que ha pensado que está haciendo lo correcto, pero es contra Dios realmente con quien se ha revelado. Este pasaje es para mí muy revelador, hermanos, porque nos dice muchas realidades para nuestros tiempos. Y podemos empezar con la primera pregunta que surge en mi mente. ¿Sus hijos tienen convicción de Dios? ¿Están afianzados en Dios? O por ahí de repente, mamá, me dieron un libro de Mormón, voy a leerlo. ¿O usted le explicó? ¿Ya le orientó? O por ahí viene alguien, no, fíjate que me llegó aquí el Corán, el Código Real, el no sé qué. Y usted diga, pues no sé, ahí léelo, debe ser bonito. Si es de Dios, no, hermanos. Hay que poder centrar a la generación. Aquí está dando un discurso al norte, pero también para que lo escuche el sur.
está dando un discurso a estas tribus, ¿verdad?, que están en el norte, a Jeroboam, pero también a sus hijos que escuchen esa reflexión. Al sur también le está hablando, le está diciendo, miren, nosotros tampoco estamos exentos. Necesitamos afianzar nuestra fe, requerimos afianzar nuestro llamado y compromiso. Hoy la pregunta sería, hermanos, ¿en nuestro hogar están afianzados? ¿O cada quien trae su idea? ¿O cada quien trae, usted como padre se ha acercado a ellos, sus hijos adolescentes o jóvenes, y les han preguntado respecto de su fe? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Se ha acercado con ellos y le ha dicho, hijo, hija, vienen los bautismos. Quisiera recibir a Cristo. Ya no como algo que te enseñamos, sino una decisión personal que tú tengas. Se ha acercado con ellos. Y dicho sea de paso, hermanos, quizá lo he comentado, pero a mí me ha sorprendido en una ocasión cuando yo hablé, un joven me habló y me dijo que se quería bautizar, y yo le dije, pues con mucho gusto lo hacemos, y le dije, bueno, vamos a dar la plática prebautismal, y le empecé a dar las pláticas, y me di cuenta, hermanos, que estaba preparado ya. No, le di como 2 pláticas, y la pregunta que le hice es, ¿tú has leído el manual y te has preparado? Y me dijo, no, pero mi papá nos ha enseñado qué es el bautismo, nos ha preparado para cuando llegue el momento. Él nos ha instruido. Me quedé sorprendido, hermanos. ¿Qué pasaría si los papás den las pláticas prebautismales a sus hijos? Y un día los llaman a la sala, hijos, quiero hablar con ustedes, porque es el momento que tomen una decisión de su fe. Y quiero hablarles del bautismo. ¿Cuántos padres lo han hecho? ¿Cuántos padres han acercado con sus hijos y le han preguntado, hijos, quiero hablarles acerca de la convicción que tenemos en Cristo, hablarle de lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestro compromiso con la fe? Que el pastor le diga, que en el templo le enseñen, que ahí le digan, pero saben que estamos descuidando en nuestra casa. No se pierden en el templo, antes se pierden en la casa. Y hoy necesitamos afianzarlos, hermanos. Con tanta información, usted acérquese a ellos y pregúntenles de su fe, pregúntenles de la convicción que tienen. No espere usted a que ya pase más tiempo y ellos ya tengan una ensalada de ideas en su mente y digan, bueno, pues ni modo, ya no lo puedo ganar. Hoy requerimos afianzarnos, afianzar los nuestros y por supuesto, hermanos, ayudar a los demás. Pero hoy necesitamos, a través de este relato bíblico, primero preguntarnos, ¿estoy convencido yo de mi fe? ¿Estoy seguro de mi fe? Que si viene a tocarme a la puerta alguien y me trae un libro nuevo, un mensaje nuevo, ¿mi fe está afianzada? O voy a decir, qué bonito está esto, déjame la vista al pastor que ya no voy a ir porque me gustó más esto. No, hermanos, ¿qué convicción hay? No sé, Carlita, antes de terminar. Es muy fuerte, hermanos, el capítulo de hoy de Crónicas, porque nos confronta a nosotros también. Lo que el pueblo de Israel vivía no es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Y yo creo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos tenían bastantes ideologías que nosotros nos quedamos atrás con el tiempo en el que vivimos, y tú lo ves en una plática, puede ser personas en tu trabajo, tus vecinos, o bueno, donde estés, tus mismas amistades, que sabes que a veces creen en algunas cosas, y a veces como que eres el raro porque tú crees en lo que la palabra dice, y eso ya no está tanto de moda, eso ya está hasta obsoleto, eso es antiguo, te dicen, no, eso ya pasó. A mí me han dicho, ¿verdad? En muchas ocasiones, hermanos, me han dicho, oye, pero es que ya no, o sea, eso que tú crees como que eso ya no va. Como que el sábado ya no. Eso del sábado ya no es, Carla. Eso del recibir el día de reposo, eso ya quedó atrás, pero mucho atrás, me dice. Y me lo está diciendo gente que tienen un revoltijo en la cabeza. Entonces, digo, porque ya tienen muchas cosas. Y lamentablemente le digo, bueno, pues así, si tú crees que es así, pues ahí tú, ¿no? Yo déjame con lo que yo sé que es, ¿no? Y muchas cosas, tal vez a ti te ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que uno tiene discernimiento y uno tiene una convicción, una fe centrada en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces me han dicho, Carla, Dios está en todos los lugares? Yo ya no necesito ir a una iglesia porque Dios está en todos los lugares, ¿no? Pues sí, Dios está en todos los lugares. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero la Biblia me habla de que hay un lugar y hay un día. Exactamente. Me dice la palabra de Dios que hay un día y hay un lugar donde ir y adorar. Y realmente, miren, yo hablo de mí, hermanos, no puedo hablar de otra gente, tengo que hablar de mí. Y muchas veces soy muy rara y muy extraña para mucha gente que convive conmigo todos los días, sobre todo para los que no son creyentes, o para los que son creyentes pero de otras ideas, ¿no?
Y siempre hay personas que me han dicho, y me lo han dicho, y qué bueno que me lo dicen para que yo sepa, ¿no? Y me ha dicho, como Carla vive y como Carla ella es así, porque me lo han dicho, o sea, es muy raro cómo es y qué es lo que cree. Entonces, realmente, pues eso no es algo que me afecte, porque tengo una convicción, porque aquí estoy viendo que Dios me está bendiciendo, y es lo que Abías le dice a este pueblo: si regresan a Dios, Dios nos va a bendecir. Y sobre todo, y lo más fuerte que yo veo de este texto, es que ellos no estaban contra el reino del sur, estaban yendo contra Dios. Muchas personas dicen, es contra ti. No, es contra el mismo Dios, muchas veces quienes están yendo. Y esto es muy peligroso, hermanos. Así que tengamos hoy en esta mañana el mensaje de parte de nuestro Dios, es tener una convicción de lo que nosotros creemos, hermanos. Tener una fe llena hacia nuestro Dios, de lo que Dios quiere sobre nosotros. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que seamos hijos llenos de fe, pero con una convicción de lo que la palabra de Dios dice. Así es, hermanos, así que este capítulo 13 trae muchos desafíos, y nuestra oración es que Dios nos ayude a ser fieles siempre. Señor les bendiga, hermanos.